una democracia sin un poder judicial libre, fuerte y que garantice los derechos humanos, no puede hablarse de democracia, mucho menos Estado de Derecho. Y además, con la conciencia que tenemos los que hemos sido jueces, que frente a los conflictos políticos, sin un poder judicial que establezca el equilibrio entre los poderes o entre las diferentes facciones políticas, se generan crisis políticas graves por la falta de un poder que restablezca el equilibrio y que llega a ser un factor de crisis sociales porque no hay control sobre el uso de los recursos públicos, ni tampoco hay una medida del ejercicio del poder porque se incurre en abusos de arbitrariedades y que llega a un estado tan crítico que la alta comisionada de derechos humanos de la ONU, la presidenta Bachelet, ha dicho que precisamente por la ausencia de una institucionalidad democrática del Estado de Derecho y por la ausencia de un poder judicial independiente e imparcial, la crisis política en Venezuela ha generado en una crisis social que la misma ONU ha llamado crisis humanitaria compleja. Y creamos el grupo llamado Bloque Constitucional de Venezuela. Somos alrededor de 150 ex magistrados, profesores, decanos, exdecanos, exfiscales, abogados en ejercicio y 20 colegios de abogados de los 23 colegios de abogados en Venezuela. Constituimos el Bloque Constitucional de Venezuela como un grupo de opinión pública, no propiamente una ONG, para como grupo de opinión mediante vocerías acreditadas y autorizadas de credibilidad, pudiéramos enviar mensajes al mundo y a la nación. Y sobre todo transmitirle a la ciudadanía la fe en el derecho. Y también la esperanza de la posibilidad de llegar por vías democráticas y pacíficas, cívicas, a solucionar un grave problema político que se ha transformado en una tragedia nacional, que se ha manifestado, entre otras cosas, la gran migración masiva y forzada de casi 4 millones de venezolanos, nada más que en la región latinoamericana. De manera que nosotros asumimos ese compromiso porque no podíamos voltearnos las espaldas, ni taparnos los ojos, ni taparnos los oídos, y ser indiferentes ante la suerte del país, que en el fondo es el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. Y por esa razón quisimos asumir ese compromiso de ser la vocería nacional e internacional de la vía democrática y constitucionales frente a un gobierno militar anticivil que pretende, bajo la liquidación de la separación de poderes y fundamentalmente la sumisión del Poder Judicial, establecer un proyecto ideológico totalitario. Y por eso yo pienso que la presión internacional en la entendida de mover la emoción, de motivar a las propias partes contendientes y al mundo sobre la necesidad de ir al cambio para vivir en democracia es importante. Presión internacional que para nosotros institucionalmente va por la vía del derecho internacional, por la vía jurídica de los pactos internacionales. No estamos en una posición de creer en que las otras vías sean mejores, sino que hay que agotar las vías que aparecen como más cónsonas con el sentido de vivir en democracia, que es la que trata de buscar primero la unidad y el consenso. Y el caso de Chile es interesante porque la transición política chilena comenzó por la Alianza Democrática, comenzando los partidos de oposición frente al gobierno de la época militar a ponerse de acuerdo. Y a diferencia de ustedes, nosotros en Venezuela no teníamos una oposición radical que practicaba hasta el terrorismo. Nosotros no la tenemos. Hay oposiciones quizás más duras que otras, pero no tenemos una oposición radical y terrorista. Entonces lo primero es tratar que los que quieren un cambio se pongan de acuerdo en lo esencial en cuanto al medio, puesto que están de acuerdo en el fin y el procedimiento, y lograr un consenso. Esa es la primera lección que tomamos en la transición política de Chile. Aquí se hizo un gran esfuerzo
para llegar a lo que se llamó la concertación, que fue la base de la transición política. Y luego, que como toda transición política, para evitar males mayores, tienen un proceso de negociación, en donde las partes enfrentadas tienen intereses contrapuestos. Y donde si ambos están de acuerdo en resolver un problema, lo que cada uno piense no puede ser el obstáculo para encontrar la solución. Y ese es nuestro mensaje. Sin duda alguna, en el momento de la debacle de la República Civil Democrática de Venezuela, apenas tenía yo unos 4 años de vida y no entendía un poco que en ese momento estábamos en transición de un régimen democrático a un régimen con tildes autoritarios encarnados en la figura de un líder con un discurso populista que tuvo mucho arraigo en las bases populares, incluso en la clase media venezolana, para luego ir transformándose en lo que es hoy, ya incluso luego del fallecimiento de aquel político militar Hugo Chávez, a la llegada al poder de Nicolás Maduro, en donde ya empiezan a aparecer con mayor fuerza vestigios de un régimen totalitario que penetró la vida pública y privada de todos los ciudadanos, buscando establecer influencias para ejercer el control político sobre la población, aunado además a una gran corrupción, a un despilfarro de dinero que lleva a que hoy Venezuela se encuentre en medio de una emergencia humanitaria compleja, que ha sido uno de los mayores detonantes de la migración forzada. Y el calificativo forzado es muy importante porque los venezolanos no están emigrando por el simple hecho de que un día se levantaron y quisieron irse a otros países. Los venezolanos están emigrando por una situación precaria a nivel de servicios básicos, a nivel de salud, a nivel de alimentos. Y las clases populares que aún persisten y viven en Venezuela viven sometidas a un control político que incluso cambia, o podemos ver la diferencia que existe entre lo que quizás existía en la República Civil y Democrática, que era el clientelismo político, a hoy un régimen de servidumbre que ha sometido a los ciudadanos a poder subsistir siempre y cuando respondan a los deseos e intereses privados, porque son privados, son personales, que tiene el régimen venezolano. Bueno, sin duda alguna, lo que te he comentado hasta ahora demuestra cómo hay toda una intención sistemática de romper la moral y el entusiasmo tanto de los jóvenes como adultos. Pero yo allí quisiera resaltar, y yo creo que es fuente de inspiración, incluso un ícono que forma parte de las fases de la justicia transicional que muy bien ha aplicado Chile. Tuve la oportunidad de ir al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y cuando estaba contemplando todo lo que fue el plebiscito que llevó a la transición chilena, veía el spot de campaña de propaganda política del no, y me llevó eso, ¿no? Viene la alegría, y en Venezuela los jóvenes tampoco nos han quebrado, a la sociedad civil organizada tampoco han logrado doblegarla, y estamos seguros que estamos muy conectados con ese mensaje. Transmitimos alegría, transmitimos esperanza, pese a que sí, a que estemos involucrados en un proceso de visibilizar todos los daños que nos han ocasionado como nación. Estamos muy entusiasmados porque incluso, como dijo este referente del arte cinético Carlos Cruz Diez, nosotros los jóvenes tenemos una dicha enorme, y es que al iniciar un proceso de transición lo vamos a tener que reconstruir todo, y eso es una oportunidad para demostrar nuestro talento, nuestra gallardía, nuestra valentía, de poner incluso en práctica nuestras profesiones y de decirle a los jóvenes que tampoco se han desconectado del país, porque nuestra migración es una migración nostálgica, es una migración que quiere regresar, es una migración que incluso familiarmente se encuentra hiperfragmentada, es decir, hay padres en Venezuela, hay hermanos en Venezuela, hay abuelos en Venezuela que los conectan, y que en las primeras de cambio, yo estoy seguro, están dispuestos a volver al país para poner en práctica todo lo aprendido en el extranjero,
y rescatar a Venezuela. Nuevamente vuelvo a resaltar algo que me pone a soñar y que pude percibir en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos de Chile, y digamos, ese cartel, o es una especie de texto en donde Chile hace un recuento, donde la nación chilena hace un recuento y agradece al mundo por el recibimiento de la emigración chilena durante la dictadura que ustedes atravesaron en el siglo XX. Y yo estoy seguro que más temprano que tarde también tendremos nuestro Museo de la Memoria Histórica en Venezuela, en donde le daremos las gracias al mundo por habernos recibido, haber recibido a esa población migrante y haberles permitido también aprender y sobre todo acogerlos como hermanos latinoamericanos que somos, y a partir de allí pues nunca olvidar construir una memoria histórica capaz de evitar repetir el pasado y construir un mejor futuro. Bueno, sin duda alguna ese informe ya sirve incluso como informe preliminar de lo que puede ser una comisión de la verdad en Venezuela. Allí se resalta con bastante exactitud que la emergencia humanitaria compleja que padece el país es producto de una malversación de fondos, es producto de una discrecionalidad en los recursos públicos, en la bonanza petrolera, y que producto de ello se han establecido una variedad o una cantidad enorme de violaciones sistemáticas a derechos civiles, económicos y sociales. Entonces yo pienso que valoramos mucho los resultados de ese informe, en lo cual también lo vemos como una expresión de solidaridad y de verdad. Allí con ese informe también hay mucho aporte a lo que es la fase de la justicia transicional a nivel del descubrimiento de la verdad, para luego iniciar un proceso de establecimiento de culpas, de reparación de daños y también de garantías de no repetición. O sea, nunca debemos olvidar los venezolanos que nos violaron los derechos humanos, nos violaron los derechos económicos y sociales, civiles y políticos, y que de allí, bajo una bandera que es sin venganza, pero tampoco sin impunidad, debemos construir un futuro que prometa esperanza, que prometa desarrollo y que sobre todo prometa alegría y ganas de luchar y de desarrollar a Venezuela.